Lograr ser audaz solamente significa empezar con lo que tienes. Muchas veces solamente ser valiente y siento que de un momento para acá me ha costado ser valiente. Y no sé, a lo mejor y tú estás en este mismo proceso en el que yo estoy, que considero que estoy terminando un proceso en donde estaba redefiniendo mi identidad, en donde me estaba dejando consumir por lo que van a pensar los demás y por lo que, cómo me voy a ver yo y toda esta basura que realmente es basura, ¿no? Y yo me considero una persona que se avienta sin pensar las cosas de manera lógica, en donde, y si no sale, y si sale, o sea, constantemente yo fui esta persona en donde no me importaba, o sea, yo iba a hacer que salieran las cosas, pero en este proceso de resignificar, de reintegrar mi identidad, siento que me perdí por completo y hace poquito hice una campaña para una marca que se llama Burga, que hacen como fundas, por ejemplo, para tu compu, para tu celular. Está muy bonita, es muy original la marca y justamente pues me llamó mucho la atención esta parte de ser auténtica y ser audaz. Y, y no sé, para mí, o sea, yo volteé a ver atrás como todo lo que he hecho y llevo 6 años haciendo redes de mercadeo y en todo ese proceso pues me ha tocado trabajar en mi persona. Ha sido un negocio que me ha enseñado a atreverme a ser yo, sin pena, sin juicio, sin qué dirán, sin qué van a pensar. Y no sé, o sea, siento que los pensamientos son como cerillos y justamente lo vi en este video que me hizo tanto sentido, o sea, me sentí tan identificada con esta como metáfora de los cerillos. De un árbol pueden salir 1000 cerillos, pero un solo cerillo puede quemar miles de árboles. Lo mismo pasa con la mente. Pasa con un pensamiento negativo para tener miles más negativos. Y por eso tienes que cuidar cómo te hablas y en lo que piensas y lo que ves y lo que consumes. Porque de uno en uno te puedes ir a cero. O sea, yo duré mucho tiempo entrenando mi mente a pensar positivo, a siempre ver para adelante. Yo, si tú me decías, oye Dani, ¿cómo ves? Y yo te decía, ok, vamos a pensar que la vida te da un menú y en ese menú solamente tienes dos opciones, o tener miedo o pensar que siempre vas a salir ganando, ¿no? Y yo le decía, bueno, en mi menú solamente tengo dos opciones, salir ganando. Y no sé, o sea, de repente yo ya tenía dos opciones, pero una era vivir con el miedo y otra era pues tener éxito, ¿no? Y hacer las cosas y ser aventada y ser atrevida y ir por lo que vas. Y de repente dejé de ser esa persona. Dejé que el miedo me consumiera, pero en ese proceso la verdad es que no lo veo como con pena o con vergüenza. En ese proceso fui teniendo varias respuestas, ¿no? Y una de ellas es hacerle un espacio al miedo. Y bueno, una de las respuestas la recibí por este libro, Libera tu magia. Y en el libro básicamente le escribe como una carta. O sea, escribe una carta para hacerle espacio al miedo y eso me voló la cabeza porque digo, bueno, sé que ya tenía alguna de estas cosas trabajadas. La vida, pues todos sabemos, la vida da muchas vueltas y te voy a leer lo que más me gustó. Así que no intento eliminar mi miedo, no le declaro la guerra, en lugar de ello le dejo un espacio. Mucho, todos los días. Lo estoy haciendo en este momento. Le permito a mi miedo que viva y respire entre las piernas y se ponga cómodo. Creo que cuanto menos luche contra mi miedo, menos me atacará. Incluso le tengo preparado un discurso de bienvenida. Y ya, o sea, empieza como, estimado miedo, creatividad y yo estamos a un punto de emprender un viaje juntas. Entiendo que nos vamos a acompañar porque siempre lo haces. Reconozco que crees que tienes una misión importante en mi vida y que te tomas tu trabajo en serio. Al parecer tu trabajo consiste en provocarme el mayor pánico posible cada vez que dispongo a hacer algo interesante. Y permíteme que te lo diga, lo haces de maravilla, pero en este viaje yo también tengo la intención de hacer mi trabajo. También creatividad hará el suyo, que es seguir siendo estimulante e inspiradora. En el coche hay un sitio de sobra para los tres, así que adelante, ponte cómodo, pero que te quede claro una cosa, creatividad y yo somos las únicas que tomaremos decisiones. Admito y respeto que eres parte de esta familia, así que no te excluiré de ninguna actividad, pero aún así tus sugerencias nunca serán escuchadas.
Tienes sitio, tienes voz, pero no tienes voto. No puedes tocar los mapas de carreteras. No se te permite sugerir desvíos en el itinerario. No se te permite subir o bajar la calefacción. O sea, ni siquiera puedes tocar la radio. Pero sobre todo, mi viejo y querido amigo, tienes absolutamente prohibido conducir. Y eso para mí fue tan especial, tan conmovedor, porque en algún momento yo me sentía completamente paralizada. Pero sabes que también dejé de practicar tener buenos pensamientos. También dejé de tener momentos de silencio, porque en el silencio, cuando estás quieta, cuando estás contigo, cuando cierras los ojos y simplemente no estás escuchando música, no estás viendo una serie, no estás escuchando un podcast, en ese momento empiezan a llegar todas las respuestas. Y de verdad, o sea, siento que en algún momento, hasta con ChatGPT, buscando las respuestas todo el tiempo con ChatGPT, hasta que un día, ¿por qué mejor no busco la respuesta en mi interior en lugar de hablar con ChatGPT, ¿no? Y ya también opté por mejor tomar terapia, porque yo estoy segura que no soy la única, pienso que no soy la única que agarró a ChatGPT de terapeuta, ¿no? Y empecé a tomar terapia y empecé a trabajar en mí y a trabajar en mi sombra, o sea, todo este proceso en donde dejé de resistir, en donde empecé a realmente cambiar y a volver a retomar esta parte de ser audaz, empezar con lo que tienes. Y sobre todo, aunque no te sientas lista, aunque no sientas que tienes todo preparado y aunque digas, ay, es que no me veo así, me falta esto. Y una de las cosas más importantes para mí en este proceso es seguir mi intuición, porque no sé, porque sé que en algún momento pues hasta llegas a pensar como, ay, no, es que, no sé, un ejemplo, es una persona súper segura de ella misma, ves cómo se viste, cómo camina, cómo habla, cómo dice, y lo primero que viene a tu mente es cómo lo hace. Ahí para mí no es tanto como querer ser esa persona, sino más bien preguntarte en tu intuición lo que se siente bien. Pero ahí quiero abrir como un paréntesis, porque siento que caemos mucho en la parte de la recompensa inmediata. O sea, yo me dedico a enseñar a otras personas a, a desarrollar habilidades, y en algún momento no se siente bien. El desarrollar una habilidad, el practicar ser constante, el tener disciplina, no se siente bien todo el tiempo. Hay flojera, hay inseguridad, no es seguro para tu cerebro, es como, no, es que yo no sé hacer eso y es incómodo. Y cuando yo hablo de mi intuición es como, voy a seguir lo que quiero, ¿no? Me gusta cómo se ve esa blusa, me gusta cómo se ve ese color de cabello, me gusta cómo se ve esa postura. Y eso se siente bien, eso es tu intuición diciéndote, sí, eso es para ti. Pero no va a ser fácil practicarlo, va a ser incómodo hablarle a las personas en público, pero hay una parte en eso en donde te toca ser tú. Y te toca tú decir tus chistes y tú hablar y tú expresarte en la manera en la que tú te expresas, no siendo como la otra persona, pero siguiendo tu intuición con lo que se siente bien, con lo que te va a llevar a tu meta. Entonces, para mí, en resumen, todo este proceso ha sido como, ok, tener claridad en quién quiero ser, cómo yo me percibo, ser auténtica y hacerle un espacio al miedo. Porque realmente me gustaría lograr cosas grandes y cosas que no solamente me impacten a mí, sino impacten a más personas. Pero eso requiere de mucha valentía. Justamente con mi psicóloga yo le comentaba que sentía que tenía muchos fracasos. Y me dijo, a ver, Dani, te voy a detener ahí. Esta parte de que tú sigas viendo las cosas como un fracaso solamente te van a provocar que lo vuelvas a repetir otra vez. Porque no estás viendo que puedes aprender de las cosas, que son aprendizajes. Y si tú sigues corriendo y no te tomas el tiempo de ver en las cosas que puedes volver a aprender, te vas a volver a tropezar. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que lo vas a volver a ver como un fracaso. Y no es un fracaso, es un aprendizaje. Y esa parte, no sé, como que me ayudó a acomodar tantas cosas.
y a decir, ok, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto sí me gusta de mí, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a mejorar. Creo firmemente que lo más difícil es conocerse a uno mismo y lo más fácil es hablar de los demás y juzgar y criticar, y yo me puse una regla en donde yo no voy a juzgar a los demás, yo no me voy a dar el tiempo de criticar, porque era algo que también hacía un montón, que de repente, o sea, caí totalmente en cosas que yo no hacía. Escuchando un video, lo decía perfectamente en el video, en donde no queremos sufrir, pero por no querer sufrir te causas todavía más sufrimiento. Por no querer hacer las cosas difíciles te causas todavía más sufrimiento. Y siento que esa fue una de las etapas en donde más estaba batallando, en donde más me costaba trabajo pararme de la cama. Pero también no me quedé mucho tiempo ahí. Siento que son cosas que necesitamos vivir para poder decidir, no quiero volver a estar ahí. No quiero volver a ser esa versión de mí. La honro, la respeto, entiendo que tuve que pasar por ahí para hoy ser esta persona. Y no sé, o sea, de verdad me crea mucha honra el ver lo mucho que he avanzado. O sea, mucho orgullo, porque nadie va a llegar y me va a decir, ay, qué bueno, Dani, qué bueno, me da mucho gusto que tú estás avanzando. O sea, nadie sabe lo que tú vives y la batalla interna que tú tienes por dentro. Bueno, ya para acabar, yo creo que tenemos que aprender a darnos un valor que casi nadie nos damos. O sea, que casi la mayoría de las personas no se dan el tiempo de hacerlo, porque pues justo te vas a la sombra y ves las cosas que no te gustan. Creo que es algo que si tú quieres de verdad crear algo grande para ti, es algo que sí o sí te va a tocar hacer. Y nos vemos en otro video.